La historia de Ruth como el personaje es una que tiene muchas pruebas, nos muestra sumisión, nos muestra lealtad, nos muestra fe, pero sobre todo nos muestra alguien que fue enteramente sometida a Dios. Vemos como una mujer que sale de una nación a la cual inclusive la ley mosaica le prohibía entrar en adoración a Dios, que era Moab. Esa mujer que a la vista de los hombres era imposible que pudiera entrar en la presencia de Dios, es descrita como una mujer piadosa, y cuando vemos su personaje descrito ya en el Nuevo Testamento, vemos que es parte del linaje, que fue parte del linaje del Mesías. La historia nos hace ver cómo nuestra vida no está determinada por la suerte, no está determinada por la casualidad, pero por la gracia de Dios. Ruth sufrió la muerte de su esposo, cuñado y suegro, sufrió el tener que trabajar duramente para sostenerse, ella y su suegra, sufrió rechazo, pero en todo fue alguien determinado a vivir piadosamente. Y si hay algo, no sé si lo pudieron notar a través de su lectura por todo el libro de Ruth, que algo que se señaliza desde el versículo 1 es la mano de Dios obrando, ya sea para castigo o por misericordia, como que nada sucede al azar. Elimelech sale con su familia de Judá porque hay una hambruna que vino como parte del juicio de Dios a su pueblo, y Elimelech, no tomando una decisión que yo entiendo piadosa, él sale, pero sale solamente en busca de alimento a morar en una nación pagana. Vemos desde el inicio que eso es marcado cuando se nos dice en el inicio del libro que esto sucedió en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esa época, ese tiempo de Israel, de los jueces, fue un tiempo marcado por mucho desorden, por mucha impiedad, por mucha inmoralidad dentro del pueblo. Ellos estaban actuando como ellos querían, y Dios trajo consecuencias para cada uno de ellos. Por lo tanto, con esto en mente, yo quisiera que veamos algunos. Para mí fue difícil como dividirlo en una sola exposición de algunos 30 o 40 minutos. Entonces yo lo que hice fue ver los diferentes cambios o diferentes puntos vitales que vi en la vida de Ruth que nos dejan enseñanza. Lo primero que vemos dentro de lo que el libro nos ofrece sobre Ruth es el trasfondo de Ruth. El trasfondo de Ruth, de dónde Ruth salía. Ruth sale de Moab, de una nación pagana donde Elimelech había ido por la hambruna que había en Judá. Moab era una nación que adoraba el dios falso Quemos, un dios al cual el libro de Primera de Samuel nos dice, de Segunda de Samuel, que Salomón le hizo un templo. Se recuerdan que Salomón se unió con muchas mujeres, y parte de lo que pasó fue que él se volvió idólatra. Parte de las mujeres con las cuales Salomón se unió fueron de Moab, y él hizo un templo para este dios que era Quemos. En Números capítulo 21, versículo 29, esta nación Moab, de donde es Ruth, de ella se dice lo siguiente: ay de ti, Moab, destruido eres, oh pueblo de Quemos, del dios que ellos adoraban. Ha dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad, a un rey amorreo, Sehón. Los moabitas eran idólatras. Los moabitas, también el libro de Segunda de Reyes nos enseña que hacían sacrificios de humanos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, en el versículo 26, se nos enseña cómo el rey,
cuando va a perder, está a punto de perder su batalla, toma a su hijo primogénito y lo sacrifica al dios Quemos para que le dé la victoria, lo cual era totalmente necio. Y también era un libro, era una nación que alentaba mucho a la inmoralidad sexual. Parte de la destrucción de la primera generación del pueblo de Israel que vemos en Números viene porque los israelitas se unieron, según Números capítulo 25, a las prostitutas de Moab y incurrieron en una inmoralidad sexual terrorosa. Por todas estas razones, los moabitas eran vistos como impuros, como inmorales. A tal punto llegaba la inmoralidad de Moab, la nación de donde Ruth sale, que la ley mosaica en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, dice lo siguiente: ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación. Ninguno entrarán en la asamblea del Señor. Hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Hasta la 10ª generación estaban ellos enjuiciados, prohibidos de entrar en la asamblea del Señor por su gran inmoralidad y por su gran rechazo a Dios, por su idolatría, por sus sacrificios de humanos. Eso significaba una exclusión permanente. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo y por qué es que sale un personaje de Moab y Dios la usa no solamente como un personaje de ejemplo en la Biblia, sino que la usa, según lo que vemos al final del libro, como parte de donde sale el linaje del rey, en la línea de redención que vemos en todo el Antiguo Testamento, de esa promesa que se hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ruth tiene que salir, pero Ruth era alguien que estaba condenada a no pertenecer al pueblo de Dios. El trasfondo de Ruth la condenaba, pero hay algo que la acercó a Dios y fue la gracia de Dios. Su trasfondo mundano la excluía, pero la gracia la incluía. La ley pudo excluirla de la familia de Dios, pero la gracia de Dios nos incluye. Y eso es algo que nosotros, de lo cual nosotros testificamos, porque somos gentiles. No sé si hay aquí alguien con descendencia judía, aunque ahora hacen unos estudios que todo el mundo sale con una descendencia judía. Pero aquí todos somos gentiles. Somos parte del pueblo que estaba excluido de Dios, pero así como Ruth recibió de la gracia de Dios, porque Elimelech, tomando una mala decisión, una decisión no piadosa, se va a habitar a Moab, y los hijos de Elimelech se casan con mujeres de Moab. Ahí viene y sale Ruth, siendo parte de la familia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestro contexto no nos define en cuanto a Dios. Yo puedo nacer en el peor barrio, en una familia impía, no piadosa, una familia que cometa atrocidades. Yo puedo salir de una familia que no vaya a la iglesia, pero la gracia de Dios aún así me puede alcanzar y Él puede hacerme útil para su gloria y para su honra. Hay que tener eso siempre en mente. Esas maldiciones, llamadas maldiciones generacionales, que nos llevan a victimizarnos. No, porque eso fue por algo que hizo mi papá, eso por esto. No pueden caracterizar tu vida. Una cosa es tu trasfondo y otra cosa es lo que Dios puede hacer para contigo. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia reveladora y salvadora de Jesucristo podemos llegar a ser, así como Ruth, parte de la familia de Dios. Lo segundo que vemos en el libro de Ruth, que empezamos a ver desde el versículo 5 del capítulo 1, son las pruebas de Ruth.
Ruth vino de un trasfondo que la excluía de Dios, pero Ruth también tuvo un sinnúmero de pruebas que la pudieron hacer rechazar a Dios por todo lo que pasó. Ruth perdió su suegro, Ruth perdió su esposo, Ruth perdió su cuñado, Ruth se quedó sola con su concuñada y con su suegra. Dentro de la ley israelita, y Noemí en el capítulo 1, cuando le hace una propuesta a Ruth, había una costumbre, una tradición que era por ley que si tu esposo moría, tú podías casarte o debías de ser apoyada económicamente también por el hermano siguiente a tu esposo. Eso era parte de la ley que tenía el pueblo judío. Pero a Ruth no le quedó nadie. Ni su suegro se pudo encargar de ella, ni el hermano de su esposo se pudo encargar de ella. Nadie se pudo encargar de ella, solamente se quedó con Noemí y con Orfa. La muerte de su esposo, la muerte de su suegro, la muerte de su cuñado, tuvo grandes implicaciones, traería grandes implicaciones. Número uno, no tenían dinero suficiente para vivir y no tenían techo. Recuerden que Elimelech y Noemí salieron de Judá hacia Moab porque no tenían dinero, no tenían comida, solamente tenían unos 10 años allí, no habían cosechado ni tenían la gran ganancia. O sea que tenían un impedimento casi físico por la falta de alimento, techo y comida. Número dos, Ruth tenía algo que la condenaba también dentro de la sociedad, que era un límite social, era que no tenía hijos. Dentro, aún en nuestra cultura, pero era mucho más amplificado en la cultura judía de aquel entonces. El fin de la mujer era tener hijos y eran vistas dentro de la sociedad meramente como procreadoras. Una mujer sin hijos era alguien que no estaba viviendo a plenitud. Los hijos eran el sentido de la vida para la mujer. O sea que Ruth tenía la complicación, las limitaciones financieras, físicas, el hambre, el vivir sin no tener techo, no tener dinero suficiente. También tenía el límite social porque no tenían hijos, no tenía hijos. Pero también tenía cierto rechazo dentro de la cultura en la cual estaba, que era en Moab. Yo entiendo que para Ruth casarse con los hijos de Elimelech y Noemí, Ruth tuvo que convertirse a la religión judía. Porque por más decisiones necias que pudieron tomar Elimelech y Noemí, el ser mencionados aquí y ellos seguir viviendo en Moab, pero mirando hacia Belén de Judá, de donde salieron, nos hace ver que ellos siguieron con sus costumbres judías. Los hijos supuestamente, según la ley, no podían unirse en matrimonio a mujeres moabitas, pero para unirse entonces ellas debían de convertirse. Eso causaba un rechazo dentro de la sociedad pagana, contraria a los preceptos bíblicos, a los preceptos de la ley de Dios, que causaba un rechazo. Dentro de nuestra sociedad, el ser cristiano puede causar cierto tipo de rechazo, pero no se compara en nada con lo que se vivía en aquel entonces. Ella tuvo que dejar toda su familia, toda su cultura y unirse completamente a la familia y a la cultura de su esposo. O sea que son tres limitantes: física, social y espiritual. Sin embargo, a pesar de las limitantes y las pruebas que Ruth pasó como persona, ella no se apartó de Dios, ni ella actuó neciamente. Las pruebas
pueden debilitarnos física y espiritualmente, pero nunca deben apartarnos ni quitar nuestra mirada de nuestro Dios y de cómo debemos vivir para glorificarle a Él. Y las pruebas de Ruth la llevaron a un tercer punto, que fueron las tentaciones de Ruth. Porque una prueba no es lo mismo que una tentación. Una prueba frecuentemente te lleva a ser tentada, pero no es lo mismo que una tentación. Una prueba puede ser tener muchas limitaciones económicas. La tentación es robar para suplir tus limitaciones económicas. Una prueba puede ser no encontrar esposo. La tentación está en querer buscar un esposo impío que no tenga la misma cosmovisión bíblica que tú para tratar de hallar esposo. Son dos cosas totalmente diferentes. En el caso de Ruth, Ruth recibió pruebas, pero también recibió tentaciones, empezando con la persona que debió guiarla más hacia seguir con la misma cosmovisión judía de mirar a Dios como el supremo del universo, como el único Dios, y esa fue Noemí, quien con su lógica, con su pensar, le trae ciertas tentaciones a Ruth. En este caso, la tentación que recibe Ruth de parte de su suegra, de Noemí, la vemos en el versículo 8, la vemos en el versículo 11, la vemos en el versículo 13, la vemos en el versículo 14. ¿Alguien puede leer el versículo 8, por favor? ¿Alguien puede leer el versículo 11? ¿Alguien puede leer el versículo 13? Versículo 13. Hasta el versículo 8, Noemí estuvo totalmente callada. Solamente fue mencionada en los primeros versículos como la esposa de Elimelech. Pero en su dolor, Noemí toma la muerte de su esposo, Noemí toma la muerte de sus hijos y está callada. Nos dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Ella había escuchado que el Señor había visitado Belén de Judá, de donde ella había salido, que ya el Señor había quitado su castigo a Belén de Judá, y ella quiere retornar ahí. Yo no creo que Noemí quiso retornar ahí con la actitud más piadosa. Ella quiso retornar, según lo que el narrador explica, porque había pan. Ella quería comida y dijo, me voy a quedar aquí en Moab, una nación extranjera para mí, donde me tengo que fajar, si ya el Señor ha dado pan en Belén de Judá, de donde yo procedo. Entonces ella sale, versículo 7, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, Ruth y Orfa, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Yo creo que ella tenía su plan hecho. Ella sale de Moab, se prepara para salir, ellas se van con ella. Yo creo que por respeto ella quiso que ellas se fueran con ella hasta la entrada del templo. Y yo me imagino que que Noemí es en la entrada del pueblo de Moab, que les dice, ok, vamos a dividirnos aquí. Ella cita la ley, yo no tengo más hijos, ustedes no tienen que esperar, no tienen que estar conmigo. Yo creo que eso no fue lo más piadoso, porque ella, como dice en el versículo,
como dice en el versículo 13. Volveos. Conmigo tengo yo, hija, volveos, hijas. Tengo esa noche habéis quedado sin casar por amor a ellos. Se me perdió a donde yo lo estaba buscando. Ella la envía, yo creo que en el 8, ella la envía no solamente a la casa de su madre, sino que ella la envía a sus dioses. No me respondió, volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo, tengo yo más hijos en el vientre que puedo dar. Ok, ella está mirando a la ley, volveos, hijas mías e idos, porque ya yo soy vieja. En el 15. En el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Tú te fijas que en el versículo, cuando ella está apuntando a él, ella está aprobando a que tanto Orfa como Ruth se vayan a los dioses falsos de Moab. Eso no es lo más prudente de parte de Noemí. Según la lógica humana de Noemí, dejarla podía implicar casarse de nuevo y poder tener hijos. Ella dice en el versículo 9 del capítulo 1, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Ella está apuntando a que si se van, a que si no están con ellas podían encontrar marido, podrían casarse de nuevo. Las manda a volver a la casa de su madre, que no era una expresión comúnmente utilizada. En el hebreo solamente se utiliza 2 veces más y se utiliza en el libro de Cantares. En el libro de Cantares, cuando la sulamita, que es ilustrada como la esposa, le dice al esposo, yo quiero llevarte a la alcoba de mi madre, a la casa de mi madre. Quienes estuvieron en el retiro de matrimonio tal vez se puedan acordar, pero eso sucede en el libro de Cantares, en el capítulo 3, en el capítulo 8, se utiliza esta frase para cuando se habla de la casa de la madre, se está hablando de encontrar esposo. La casa del padre, cuando se apunta, es para encontrar refugio, para encontrar seguridad. Pero cuando se habla de la casa de la madre o la alcoba de la madre, es simbolizando encontrar esposo y poder tener hijos. Noemí parecía tener la lógica correcta de que ellas la dejaran. Ya yo soy una señora mayor, yo no tengo hijos, es lo correcto que ustedes se vayan. Pero del otro lado de la moneda podemos ver que la realidad de dejar a Noemí significaría dejar de mostrar misericordia por su suegra, o sea, actuar sin misericordia, y lo más importante, dejar el judaísmo, dejar a Dios como tal, porque Noemí era la única fuente y cercanía de Yahweh que tanto Orfa como Ruth tenían. Ellas eran de Moab y estaban en Moab. O sea que la primera tentación que Ruth pasó fue esa, la sugerencia con aprobación y argumentación de Noemí de que la dejen sola. Noemí lo repite en el 11, en el 13, en el 14, en el 15. Pero luego viene una segunda tentación que fue aún más difícil, yo entiendo, para Ruth, y fue la decisión de Orfa. Dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y dice que Orfa, su concuñada, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa se fue. Orfa dijo, ok, Noemí, tú ganas, yo me quedo en mi tierra, yo no voy a jugármela en una nación que yo no conozco, yo prefiero quedarme en la casa de mis padres, voy a estar tal vez más tranquila. Noemí no lo decidió así. Pero eso tuvo que ser una gran tentación para Ruth. ¿Por qué? Porque el pecado tiende a ser más dulce cuando lo hacemos acompañado o es aprobado por la mayoría. Tal vez si tú estuvieses ahí y te pasa esa situación, tu esposo muere, tu suegro muere, se queda tu suegra sola. Al principio tú puedes decir que no, yo me voy a quedar contigo, yo te voy a ayudar.
Pero desde que la concuñada Orfa dice, ok, yo me voy, ya es más fácil tú decir, bueno, si ella se va, yo también me voy. Tiende a ser más dulce el pecado cuando estamos acompañados, porque vemos aprobación, pero no significa que eso es lo correcto. Parecía lo más lógico quedarse en Moab con su familia, en su tierra. Fíjate que ni siquiera quien está narrando la historia critica a Orfa por la decisión que tomó, pero no era lo correcto. Noemí, como dijimos anteriormente, apunta en el versículo 15 lo que implicaba quedarse en Moab. Orfa había vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ella la había dejado, pero eso implicaba que había dejado a Yahweh. Y eso, por lo menos a mí, me hace pensar cómo hubiese actuado yo en una situación como esa. ¿Cómo hubieses actuado tú? ¿Cómo uno balancea las opciones cuando es tentado a hacer algo que te aleje de Dios? Sobre todo cuando es algo que parece estar aprobado, aún por quien te está liderando, que en este caso era Noemí, y por quien está a tu lado, que en este caso era Orfa. El balance y la diferencia de Ruth y de Orfa, y lo que debemos buscar es la determinación que tenía Noemí. Noemí tuvo una determinación ejemplar que yo entiendo que fue lo que hizo que Dios la mirara, la aprobara y su gracia terminara de arroparla y la usara para su gloria. En el capítulo 1, a partir del versículo 16, Ruth ahora empieza a hablar. Ya Noemí habló, ya Orfa tomó su decisión, ahora habla Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros. Su determinación fue la diferencia, y su determinación es parte de la gracia soberana de Dios para ella. Todo dentro de ella y en su alrededor presentaban obstáculos para su fe. Sin embargo, ella decidió confiar en el Dios de Israel. Su trasfondo era un obstáculo, su trasfondo idólatra. Las circunstancias en su contra podrían haberla amargado contra Dios de Israel. Su suegro murió, su esposo murió, su cuñado murió, se quedó viuda sin ningún tipo de apoyo. Ella pudo decir, ¿por qué si Dios ha sido tan malo con nosotras, voy yo a seguir a Yahweh? ¿Por qué voy a ir a su tierra? ¿Por qué me voy a quedar con Noemí? Mejor me quedo yo con mis dioses, que no me ha ido tan mal. Pero Ruth parecía amar profundamente a su suegra y aún más, ella parecía haber adquirido obediencia hacia la palabra de Dios, porque ella eligió no solamente estar con Noemí, sino que ella eligió refugiarse en Yahweh, como voz afirma sobre ella misma en el capítulo 2, en el versículo 12, el texto que leyó Samaria al inicio. Vos, que fue el personaje que ustedes leyeron, el familiar más cercano, quien se volvió el redentor de ellas dos, hablando sobre Ruth, dijo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea que él está dando testimonio que a pesar de que Noemí estaba mirando al pan que había en Belén, Ruth no estaba mirando necesariamente al pan. Ella estaba mirando al dador del pan. Ella decidió refugiarse en Yahweh. Y yo creo que por eso la declaración de Ruth que vimos en los versículos 16 y 17 del capítulo 1 es una de las confesiones más
magníficas que se encuentran en las Escrituras. Ella confiesa su amor por Noemí y su deseo de quedarse con ella hasta la muerte, y confesó su fe en el Dios verdadero y vivo y su decisión de adorarlo solo a Él. Ella estuvo dispuesta a abandonar su contexto, su familia, su padre y su madre, y seguir a Noemí y seguir al Dios de Noemí. Ahora, su determinación se vio también en su sacrificio, porque el tener una determinación no es lo mismo que sacrificarse. Mucho podemos decir con nuestras palabras, con nuestra boca, pero no siempre eso es lo que se cumple, no siempre eso es lo que se ve en la disciplina, no siempre eso es lo que cultivamos en el día a día. Yo puedo decir, yo voy a hacer, yo quiero hacer, yo voy a estar contigo, yo voy a prometer, yo te prometo esto, esto y esto. Pero al final de cuentas yo tengo que cumplir con mis obras lo que dije con mis palabras. Y Ruth cumplió con sus obras esa declaración que ella dio en el capítulo 1. Cuando llegaron a su nuevo hogar, cuando llegaron a Belén, Ruth decidió ponerse a trabajar. Y Ruth, la moabita, le pide a Noemí que la deje ir a trabajar. En el versículo 2, te ruego que me dejéis ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, ese fue vos. Y se nos describe en el versículo 7 del capítulo 2, vino sobre Ruth, le dice la ayudante a vos, vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. O sea que lo que ella le prometió a Noemí en el capítulo 1, ella lo cumplió en el capítulo 2. Ahora, nota que el sacrificio de Ruth es digno de imitar, no porque ella trabajó, sino porque ella trabajó para su casa. En este caso, ella estaba no buscando el beneficio personal, sino que ella estaba buscando el beneficio o ayudar a Noemí. O sea, ella decidió trabajar no para ella misma, sino para el beneficio de Noemí. El trabajar, el ser sacrificada, no te hace una mujer virtuosa. Tú puedes trabajar mucho y traer mucho pan a la casa y ayudar y no ser una mujer virtuosa. Cada vez que una mujer es apuntada como virtuosa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ilustra en el contexto de su casa y de su familia. Lo que hacen es para el bien de su casa y de su familia. Su sacrificio es por su casa. Alguien puede buscar Proverbios 31:27. Y otra persona que busque Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Proverbios 31:27. Considera los caminos de ¿quién? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y otra que busque Tito capítulo 2 versículo 4. Ya por último. La piedad y la virtud de un hombre y una mujer está en el sacrificio, cuando hablamos de su sacrificio y su obrar terrenalmente, lo que hagan a favor de lo que es su ministerio principal, que es su casa.
para imitar esa virtud, esa piedad, esa entrega de Ruth, debes de la misma manera que ella buscar el bien, la prosperidad, la seguridad de tu hogar. Y esa es una gran lección de desinterés que vemos en el personaje de Ruth, en la persona de Ruth. Porque el apunte que hay en nuestra sociedad es al progreso de la mujer, a que la mujer sea un ente productivo dentro de la sociedad, que haga, que produzca, que traiga, pero para ella sentirse bien, como para llenar su orgullo. Y eso yo lo veo en el contexto laboral muchísimo. Hay mujeres que su orgullo es que ellas tienen una posición en tal institución, que ellas ganan tanto y que ellas se echan tanto encima. Y hay mujeres que uno se pone a pensar y uno se pone a calcular y realmente lo que ganan le aporta algo económicamente a su hogar. Porque pareciera como que todo se lo echan encima. Y es como que el dinero del hombre es de los dos y el dinero mío es mío. ¿No lo han escuchado? O sea, yo lo escucho frecuentemente en el banco. No, mi esposo no conoce cuánto yo gano, ni conoce nada de mi tarjeta, pero ella sí sabe todo. Eso no es una mujer virtuosa. Una mujer puede pasarse trabajando 20 horas al día así en una institución. Y si no está ayudando a su hogar con eso, si está la necesidad y no está ayudando a su hogar con eso, entonces no debe ser considerada una mujer virtuosa. Cada vez que la Biblia nos habla, nos presenta una mujer virtuosa, nos guía hacia su labor, hacia su provecho en el hogar. Y yo creo que a pesar del contexto de Ruth, a pesar de las pruebas y las tentaciones de Ruth, la determinación y el sacrificio de Ruth precedida, que fue traída por la gracia de Dios, acercándose a Ruth, alguien que estaba rechazada de la congregación del Señor, fue lo que hizo que Ruth pueda ser utilizada para la gloria de Dios. Dios trajo un redentor a Ruth en la persona de Boaz, quien vio el sacrificio y la piedad de Ruth, quien testificó de eso en el capítulo 2, leímos en el versículo 11, versículo 12, quien testificó de eso en el capítulo 3, en el versículo 13, y por lo tanto decidió redimirla, ayudarla, salvarla de estar recogiendo fruto del que caía en el campo. Y a través de Ruth y el fruto de esa unión es por lo que vemos que Ruth es nombrada cuando nace el Mesías. En la genealogía del Mesías vemos 4 mujeres en Mateo capítulo 4 y una de esas, varias de esas mujeres no debieron estar en términos humanos dentro de la genealogía del Mesías. Y una de esas mujeres que es descrita ahí en Mateo capítulo 4 es Ruth. Por su virtud, por su determinación, por su sacrificio, por su respuesta a la gracia del Señor. Ella no tuvo una vida fácil. Ella creció en una nación malvada. Ella sufrió grandes pérdidas. Pero ella decidió seguir a Noemí, su suegra. Ella decidió seguir al Dios de Noemí, al Dios que la había abrazado. Ella tuvo una determinación, ella se sacrificó y fue grandemente utilizada por Dios. Eso nos deja a nosotros con una gran lección en cómo debemos vivir. Y nos sirve
a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo como ejemplo de piedad real, como ejemplo de entrega a Dios independientemente de las situaciones, independientemente de las circunstancias. Que el Señor permita que dentro de nuestra iglesia puedan haber mujeres con esta misma virtud, con esta misma piedad. Que puedan haber mujeres que independientemente de su contexto sean determinadas y sacrificadas en seguir a Dios, en responder a la gracia redentora que se nos ha dado en un Redentor del cual vos sirvió como tipo, como preámbulo, porque nosotros tenemos a un Redentor que es mucho mayor, que es más superior, que es más poderoso, que es más misericordioso, que es Jesucristo, quien nos da una salvación no física como la que vos le dio a Ruth, sino una salvación espiritual, una salvación que no es pasajera, sino una salvación que es eterna. Esa es la salvación que tenemos en nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo.